Voy a dar también la cordial bienvenida a nuestro colega, amigo Julio Peñalosa. Bienvenido otra vez, ¿cómo estás? Esta es tu casa, ya sabes. Y junto a Rubén también vamos a tener una pequeña charlita de todo esto que acabamos de ver. Voy al diálogo, no voy al diálogo. Se ha subido el tono de los discursos, ya se habla hasta de agarrarlos a puñetes. Los otros están desafiando si van o no van al diálogo. Julio, ¿qué impresión tienes de estos últimos días del conflicto por el censo? El economista Rolando Morales ayer en una columna muy interesante decía, esto es insólito, ¿no? Dice, es el primer paro en el mundo que se hace por la pelea en función de la fecha o no de un censo. O sea, sí. En términos objetivos, si nos ponemos a pensar en el, digamos, en el motivo, la causa del paro y de la inestabilidad que está viviendo el país, es prácticamente ridícula, ¿no? Pasa que en realidad el tema no es el paro, o mejor dicho, el censo, el tema es otro. Lo ha dicho ayer claramente el señor Rómulo Calvo a uno de los operadores de la embajada americana, que es Fernando del Rincón, CNN, que ha hablado ya de renuncia, de pedir la renuncia al presidente, como lo hizo Luis Fernando Camacho con Evo Morales en 2019. La diferencia es que en ese momento ellos tenían causa. Se habían rifado un referéndum, Evo Morales era un prorroguista, quería eternizarse en el poder y además, por si fuera poco, había completado un fraude, como dijo Carlos Mesa, monumental. Habían motivos, digamos, para que la gente estuviera en la calle y se sintiera potente y legítima para demandar la salida de Evo Morales, que finalmente sucedió. Esas condiciones hoy día no están dadas. No pasa eso, porque todas esas que en su momento fueron coartadas, hoy día no existen. No hay. Y además empiezan a pelearse entre ellos. En una línea más conciliadora, más institucional, Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en una línea incendiaria, golpista, Calvo, y más o menos en la misma Camacho, pero Camacho cuidando de, tengo que hablar con Cuellar, pero también tengo que compatibilizar y coordinar con Calvo, y ahí hay una pugna de protagonismo político entre Camacho y Calvo, está clarísimo. Camacho y Calvo saben hacer golpes de Estado, pero no saben jugar a las reglas de la democracia en las que las mayorías mandan y deciden, y las minorías se someten a esas mayorías. Eso es elemental en cualquier democracia. Eso ellos no lo aceptan. Y mañana a ellos les convendría ir, porque se van a tomar decisiones y no van a estar ni en la foto y van a ser otra vez los chicos malcriados de la fiesta, que se salen siempre en el momento menos oportuno y eso les hace perder legitimidad. Y además no contaban con la, digamos, la contundencia del accionar del gobierno, que les ha parado las exportaciones, ahora hay una amenaza de cerco, pero severo, en los alrededores de las carreteras de Santa Cruz, y eso significa que las cosas les van a ser muy difíciles conforme vayan pasando los días, por más de que utilicen la figura del presidente de la CAINCO para mostrar cierta unidad, cierta fuerza, cierta potencia. Yo creo que tienen muchos problemas, y mañana vamos a tener un encuentro histórico, es la primera vez. No sé si se acuerdan, compañeros, que presidente, gobernadores, alcaldes, rectores de universidad, pero sobre todo alcaldes de provincias, que son la mayoría de Bolivia, se van a juntar y van a poner en evidencia de que efectivamente lo que existe en Bolivia hoy ya no es la república, sino el Estado plurinacional. Entonces, ya hubo un primer ejercicio, ¿no?, de este tipo de reuniones convocada por el presidente Luis Arce el 12 de julio, cuando se reunió el Consejo de Autonomías. Sí. Consejo de Autonomías integrado por el presidente, por algunos de sus ministros, por estuvieron 8 gobernadores, no Camacho, sí. Estuvieron alcaldes representados por la FAM, alcaldes de ciudades representados por la AMB. Entonces había más o menos un primer ejercicio que luego se fue repitiendo, si bien digamos de manera independiente a las mesas técnicas de cada uno de los departamentos. Lo que me llama la atención, Julio, es que lo sabemos. Estamos a merced de Luis Fernando Camacho, quieran entender o no. Estamos a merced de sus caprichos, de los designios, y ya hemos tenido esa experiencia en 2019. ¿Y cómo cambia su discurso? En la radio con Antonio un poco discutíamos sobre si le crees o no le crees a Camacho. Yo le dije que no le creo. Yo tengo la esperanza de que Camacho vaya al diálogo. Yo te apuesto que no va a ir al diálogo. ¿Y qué dijo anteayer, el martes, Camacho? De ida y vuelta. En la noche, junto, ¿te acuerdas?, a Calvo y a Vicente Cuellar.
No vamos a ir a Cochabamba, es desatinado pretender una reunión alejada de la zona del conflicto y que la reunión tiene que ser este miércoles en Santa Cruz. Más tardecito, ya en Portachúa, lo que dijo. Claro que vamos a asistir a todos los puntos de diálogo que haya que ir. ¿Y ayer qué dijo? Ayer miércoles, no soy del criterio que debamos ir a Cochabamba bajo ningún motivo. No se le puede creer nada en relación a esta seriedad que implica el diálogo democrático a Luis Fernando Camacho. Es que el ¿Qué jaloneo es hacemos interno. los bolivianos en ese sentido? Y esta mañana precisamente hablábamos con Antonio en el sentido de que mañana va a haber conclusión de la mesa o del encuentro plurinacional de Cochabamba. Una conclusión. El conflicto va a continuar. Sí. Y vamos a mantenernos a merced de Luis Fernando Camacho y todos quienes respaldan sus actitudes. Y ahí vamos a entrar a un segundo momento, ¿no? Dale, en el que el Julio. gobierno tendrá que decidir si va a hacer uso legítimo de la fuerza, si va a hacerle caso a algún diputado que dijo hay que definir un estado de excepción en Santa Cruz. Porque si no es con la fuerza no va a pasar absolutamente nada y se va a empezar a perder el manejo del país, porque no descarto que Camacho intente articulaciones con otros departamentos, por más que el acuerdo se haya arribado al acuerdo. Acuérdense que el señor Iván Arias dijo que estaba de acuerdo con el 2024 y ahora dice otra cosa. Y ayer se nos hace, ¿no? Un viajecito de ida y vuelta. No, y a Santa juega Cruz. la Carmelita descalza. En realidad la gente no ha salido contra la Asamblea de la Paceñidad o contra el deseo de una parte de la paz porque el censo se haga en 2023. Ha salido a manifestarle su repudio a los golpistas de 2019. Así hay que leerlo. Y se quiere hacer el lobo con piel de cordero, el alcalde de La Paz. Él, para la gente que ayer salió y que efectivamente se excedió porque cometió excesos en materia de violencia, hubo violencia, han salido a repudiar a los golpistas. Eso es. Esa herida está abierta y es profunda. Y el lenguaje que sigue utilizando la gente que está alineada con el discurso de Camacho, de Calvo, es un lenguaje de violencia. Hordas, narcotraficantes, orcos, sí. etcétera, 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 ¿no? Acarreados, el gran director de en los tiempos, el señor Marcos Zelaya, pone en su Twitter acarreados. O sea, la gente no tiene pensamiento propio, no tiene conciencia de clase, no tiene identificación con un proyecto político. Claro, son ciudadanos de segunda, esos no piensan, a esos los acarrean, son ovejas. Ellos sí piensan, ellos sí son democráticos, ellos sí están con la verdad única, y vamos a seguir en ese juego mientras no resolvamos la profundidad del problema, que es el racismo y la discriminación, que esa es la base de sustentación de este desastre y de estas dos Bolivias y de esta polarización. No va a pasar nada. Quiero plantearles a los dos una pregunta que yo me hago, todavía no tengo la respuesta, por eso les pido su ayuda. Es en la eventualidad de que mañana se tome una decisión sobre el censo. Ya dijimos de que lo más probable es de que Santa Cruz no asimile, no acepte esa decisión y de que continúe el conflicto. La pregunta, Julio, es ¿cuánto más pueden sostener el conflicto en Santa Cruz? ¿Cuánto tiempo más tú crees que la gente, ya hemos comprobado de que quienes están sosteniendo el paro no han sido los industriales, ellos siguen trabajando, tampoco los agroindustriales han protestado por lo que les están parando las exportaciones, han protestado por lo que les han quitado el gas un par de horas, eso quiere decir que siguen trabajando. Entonces, quienes están sosteniendo el paro son los transportistas, son los mercados, son los gremialistas. Les pregunto, si después del viernes, de la reunión del viernes, se toma una decisión, Santa Cruz, la dirigencia cruceña, no la acata, ¿cuánto tiempo más creen ustedes que puede sostenerse el paro en Santa Cruz? No creo que mucho más, porque en términos materiales económicos eso es imposible. ¿Sí? No se pueden hacer milagros. Y van a tener que buscar un pretexto, una salida para decidir levantar el paro. O si se entercan, van a tener que someterse a una decisión gubernamental en la que va a entrar en juego ya el aparato represivo legal y legítimo del Estado, porque ahora los policías y los militares no están del lado de ellos, porque con ellos era muy fácil gritar, ser prepotentes y arrasar con todo. Hoy día no está pasando eso y creo que no van a poder aguantar mucho más, porque la economía y las condiciones materiales son muy objetivas. Van a tener que buscar la manera de maquillar una decisión para levantar el paro. Por eso es que sería interesante que ellos hagan algún juego de cintura mañana y por lo menos esté
el rector de la universidad, por lo menos él. ¿Qué Ahora, dice Rubén? hay cansancio, ¿no?, en los cruceños. Creo que decir Santa Cruz está en paro es muy generoso, muy excesivo, porque hay una parte de Santa Cruz que está trabajando normalmente, del cuarto anillo para atrás, trabaja normalmente, cuestiona el paro. El otro día hablábamos con Vladimir Peña y él precisamente decía, el haber llevado a Santa Cruz a un paro indefinido ha sido una tremenda equivocación. Porque Claro, lo dieron siempre es todo. incierto un paro Claro, lo indefinido. dieron todo por conseguir algo que no va a ser proporcional a esa medida tan extrema que han adoptado esta dirigencia de Santa Cruz. Yo también percibo de que no va a durar por la misma presión ciudadana, ¿no? Por la misma presión ciudadana que comienza a cuestionar los horarios que, por ejemplo, el Comité Pro Santa Cruz les da para abastecerse, ¿no? Hay lunes, miércoles era para abastecerse, no me acuerdo la Hasta fecha primera exacta. hora de la tarde. ¿No? Sí. No, entonces la gente no puede someterse a un gobierno, a un subgobierno, si es que llamamos así, que dispone, digamos, cuándo tiene que movilizarse, vaya en bici, vaya a pie. No, creo que la gente va a tomar conciencia de esto en Santa Cruz y el paro puede quedar sin cumplir los objetivos que se han propuesto los dirigentes. En Portachiolo Camacho decía, nosotros hemos ido al paro con la certeza de que vamos a conseguir de que el censo sea en 2023. Yo tengo mis serios reparos desde mi lectura política y periodística en ese sentido. Sí, ayer lo decíamos con Rubén esta mañana, han aparecido en las últimas horas nuevos actores en el escenario, ¿no? Uno de ellos es el señor Fernando Hurtado, presidente de la CAINCO, ustedes lo han debido ver en un video. ¿Qué lectura me deja? Yo lo he visto varias veces porque al principio como que me sonó extraño, ¿no es cierto? Porque no estaba él en los papeles. Lo primero que lo habíamos dicho con Rubén insistentemente, él calificó de criminal el cerco y de criminal el corte de gas que sufrieron por un par de horas el lunes, o un poco más creo, no sé, pero hubo un corte el lunes. Que Yacimientos lo explicó, comunicó y todo eso, ¿no? Con Rubén habíamos dicho en la radio, Julio, que ya el paro era un suicidio, ¿sí? Que ya el paro es criminal. Y entonces no habíamos visto ningún video de la CAINCO ni nada por el estilo, ¿no? Lo otro que me llamó mucho la atención es que un hombre de la economía, un hombre del sector productivo, critica el manejo económico del gobierno. ¿Sí? Salió a decir que lo que quiere el gobierno es lanzar una cortina de humo por el mal manejo económico. Y eso sí ya sonó bien desproporcionado. Por eso me llamó la atención. Es decir, tienes el reconocimiento de los organismos internacionales, tienen la inflación más baja. Y dije, bueno, aquí, ¿cuál puede ser el objetivo? ¿Por qué salir a decir estas cosas y además el presidente de la CAINCO? Y una de las razones que encuentro, y ustedes me ayudarán a decir si está bien o está mal, es que el cansancio hacia el paro viene de todo lado, ¿sí? El cansancio por el paro viene no solo de los pequeños productores, de los mercados, del transporte, sino también del sector industrial productivo, ¿sí? Hay un cansancio generalizado. Eso es lo que entiendo. Es un mensaje duro contra el gobierno, pero también es un mensaje entre líneas contra lo que está ocurriendo en Santa Cruz. ¿Qué dices, Julio? Hay que recordar que el presidente de la CAINCO, en los dos últimos aniversarios de Santa Cruz, de 2021 y 2022, fue muy conceptuoso con el gobierno, invitó al presidente Arce, lo trató muy bien, habló de una relación abierta, de cooperación mutua, e intempestivamente ayer entra en la línea discursiva dura, ¿no? Siguiendo más o menos la línea Camacho, la línea Rómulo Calvo, porque seguramente le han pedido cuentas pues, al empresariado, le han dicho, oye, pongan la cara, porque vamos a mostrar debilidad si ustedes no aparecen. De una vez aparezcan. Y es muy llamativo, y esto sí es una nueva información, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí, que era socio circunstancial, coyuntural del gobierno de Evo Morales, ayer estaba sentado en una reunión con Rómulo Calvo en su casa. Luis Barberí es tío de Hurtado, ustedes saben cómo son las familias en Santa Cruz, el presidente de la CAINCO. Entonces, ya hay un alineamiento y es verdaderamente significativo que el presidente de la Confederación, que se había intentado mantener al margen, que siempre había dicho que él no participó del golpe, que él no puso un peso, que él nunca estuvo de acuerdo porque los empresarios no hacen política, ayer ha mostrado
que sí está haciendo política, porque el sentarse con el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, está marcando otra línea. Y se está absolutamente distanciando del gobierno y ahí hay una ruptura. ¿Será porque el presidente Arce Catacora no los ha querido recibir nunca desde que asumió el mando del país? No lo sé, pero creo que ahí hay una actitud corporativa que pasa por la cultura logiera cruceña y eso es muy significativo. Pero me parece un gesto mediático muy de maquillaje, porque detrás hay poco. Es decir, yo he hablado con gente que vive el día a día en Santa Cruz. Hay dificultades, no nos podemos movilizar con comodidad, con fluidez, pero estamos trabajando, entre comillas, en la clandestinidad porque tenemos que vivir. Entonces le estamos haciendo el lance al paro, como dicen ellos, y a la hora en que hay que cuadrarse, porque nos están vigilando, porque así es el paro, es una disciplina fascista con la que se maneja ese paro, como se manejan los paros en Santa Cruz, muestran que sí están parados, pero en realidad en la trastienda están trabajando. Entonces es verdad que el paro es muy relativo, que a la hora en que ajusten clavijas, por supuesto, se van a cuadrar, las rotondas van a volver a bloquearse. Creo que hoy hubo una especie de tregua obligados por la lluvia, pero es muy mediático y muy puesta en escena, porque detrás yo veo que hay actividades, y siento que esto no va a poder aguantar mucho más. Les invito al siguiente video, Rubén, si me permites, antes para que un poco corroboremos todo lo que estamos hablando. Producción, adelante con el video, por favor. Ahí está, ocurrió en Santa Cruz. Hay esas manifestaciones, no solamente hoy, desde el inicio de las protestas, ya hubo un primer cabildo del pueblo, como llamaron, que ha fustigado intentona, como llamó Luis Arce, golpista en Santa Cruz. Entonces hay manifestaciones que están siendo invisibilizadas por los medios. Julio, ojo, hay que tomarle mucha atención a los titulares de los medios de comunicación, hay que tomarle apunte y no vaya a ser que ocurra como en 2019, cuando los medios de comunicación intentaron ocultar todo lo que no convenía a la oposición y resaltaron todo lo que convenía en términos de adjetivos, de uso de términos. Por ejemplo, lo de ayer, lo de Arias, fue duro. Yo comparé con lo que se decía de los movilizados en Sencato o en Sacaba en 2019. Entonces creo que los medios de comunicación, y hay que hacer un mea culpa, por ejemplo, no le damos mucha importancia a este tipo de manifestaciones, ¿no es cierto? Hay que darle importancia porque también es el otro lado de la moneda, ¿no? Que merece cobertura periodística para más o menos mostrar al país en qué situación se encuentra. Los medios de comunicación en Santa Cruz, por lo menos lo veo yo desde aquí, están tratando de romantizar el conflicto, romantizar la gravedad del conflicto, mostrando, por ejemplo, que en las rotondas hacen churrasco, en las rotondas están jugando póker, o en las rotondas saludan a este actor peruano que ayer pasó por Santa Cruz y les fue dar la mano. Entonces creo que están jugando también su papel muy importante los medios de comunicación. Y ahí nos incluimos por cómo también abordamos a veces con ausencia de más datos, todo lo que está pasando en Santa Cruz, ¿no? Así es, Julio. Tu última impresión, entonces, antes de despedirnos, por favor. A mí me parece sintomático y además una buena noticia que la gente esté perdiendo el miedo y esté saliendo, que no se quede en sus casas y que combata el paro en la calle, como acabamos de ver en el video. Aunque hay ciertos medios de comunicación, el aparato mediático de la derecha esté empeñado en esconder cosas, me da la impresión también de que el gobierno esta vez está haciendo un esfuerzo severo por equiparar un poco coberturas. Me parece que las salidas del vocero y de la viceministra de Comunicación han sido bastante potentes en los últimos días. Me ha parecido muy bueno eso. Dijo a ustedes esta mañana, creo, Richter, dijo que no es vinculante, pero lo de mañana es decisional. Y si hay una cultura política que se ha instalado en Bolivia desde 2006, es la cultura política decisional, que fue el estilo con el que gobernó Evo Morales.
y mañana se va a producir un hecho decisional. Y ese hecho decisional va a estar respaldado por la legitimidad y la legalidad y la institucionalidad democrática del país. Así que creo que de todas maneras estamos atentos, estamos respondiendo, y veo que hay algunos actores que están invisibles y no quieren aparecer, ¿no? ¿Dónde está la Asociación de Periodistas de La Paz? No he visto ni un solo tuit nuevo en los últimos días del presidente de la asociación, el señor Raúl Peñaranda, el que dice, falta poco, o ya llegamos a la dictadura desde hace unos días, ¿no? Ya llegamos, ¿esto ya es dictadura o todavía no? Habla de los supuestos 118 presos políticos que hay en el país. Yo le voy a contestar a Raúl Peñaranda y le voy a demostrar que esos 118 presos no son presos políticos. Son los masacradores de Sacaba, de Sencata, los golpistas y los corruptos que trabajaron en el gobierno de Yanine Áñez, y verá que absolutamente ninguno es preso político. Así que todos esos montajes se están combatiendo esta vez, creo, no con la eficacia que quisiéramos, porque no tenemos todo el aparato para hacerlo, pero sí, ahora sí hay una actitud, me parece, distinta, y hay una vocación de, con los golpistas ya no se negocia nada, y esta vez hay que estar en las calles, porque si no, otra vez pueden pasarnos por encima. Si nos callamos y no actuamos, es peligrosísimo. Rubén, tu despedida, por favor. Sí, simplemente yo, a manera de reflexión, desde nuestro oficio, diría que no dejemos nada al azar, todo lo que ocurre tiene un fin, y en la lectura periodística hay que anotar todo, ¿no? Ayer decíamos que no creo que Camacho pueda asistir al diálogo, mira pues que no asistió, y creo que son lecturas políticas, y no hay que dejar nada al azar por responsabilidad con la historia. Mucho sesgo hubo en 2019, no porque necesariamente algún medio de comunicación tituló distinto del otro, sino porque mucha información ha quedado escondida. Ahora, escondrillando la historia, encuentras con datos que sí tienen que llamarnos la atención para no naturalizar la ilegalidad.